Ahora sí, para después ensamblar con la grabación de Luciano, porque si no, se van a quedar con la mitad de la clase. Ahora sí, vuelvo a... Avísenme ustedes si ven la presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí, profe, se ve. Vamos a tener que volver a ensamblar. Espérenme un minutito. Ahí estamos. Entonces, como les decía, una vez resuelto el problema, encontramos la póliza que cuesta 11 pesos, que es la que tendríamos que contratar, y por ese costo podríamos elegir cualquiera de estas 3 rutas, ¿sí? Que las 3 tienen una póliza del mismo costo y que en este caso es mínimo. Lo que les estaba comentando es que este problema que dio origen a lo que hoy por ahí se calcula en empresas de logística, usando por ahí algunas herramientas más sofisticadas, ya empiezan a aparecer los soft que hacen la distribución de rutas con algunas técnicas más avanzadas, que por ahí no son objeto de un curso de grado, de lo que hoy se llaman heurísticas y metaheurísticas, pero, digamos, el origen de esas rutas de reparto tiene que ver con sofisticar un poco más esta metodología, ¿sí? Por ejemplo, los camiones que vienen del sur y traen mercadería a las empresas de logística de Buenos Aires, una vez que se reciben, se almacenan y a partir de ahí hay que repartirlos, ¿sí? A Capital y Gran Buenos Aires o la zona de influencia que tenga la empresa, hay que llevarle la mercadería a los clientes. Entonces, cuando cargan los camiones más chicos que hacen los repartos internos, lo que van viendo es cómo van atendiendo esos clientes que están en distintos lugares, cómo hacen esos recorridos de manera tal de minimizar los costos de envío, ¿sí? O los costos que la empresa tiene para llegar a los clientes. Lo mismo pasa cuando mandamos de acá a Buenos Aires una mudanza, ¿sí? Las empresas de mudanzas no van directo con el camión grande a llevar la mudanza a la casa hacia donde se dirige, sino que tienen depósitos en Buenos Aires y desde esos depósitos después hacen la distribución dentro del camión para optimizar los espacios y después hacer los repartos al menor costo posible, ¿sí? O sea, usaron o se usó esta base, por supuesto, hoy con algunas técnicas un poquito más sofisticadas, ¿sí? Agregándole algunas otras cuestiones. Van a ver ustedes que igual yo acá dejé la resolución del problema completa para que les queden, para que la puedan volver a mirar. Y en este caso bastante especial, algunas de las cosas que yo dije en la teoría todavía no las hemos aplicado, ¿sí? Como esto de que el enlace en la etapa n y n+1, de acuerdo a la decisión que yo tome, si estoy parado en la etapa 4 y tomo una decisión, ¿sí? Esto va a afectar a la decisión cuando hago un enlace más grande, y yo dije que la variable de estado S4, si yo la quería poner en función de esto, esta variable S4, ¿sí? Era S3 menos X3. Bueno, eso acá no lo aplicamos, lo vamos a ver ahora después en un ejemplo más concreto que ya no tiene que ver con estas rutas de reparto, sino que son problemas más del tipo de inversión. Y para seguir con lo teórico, podemos decir que un problema de programación dinámica tiene unas 8 características que vamos a ver.
que ya las estuvimos viendo, pero para resumirla es que el problema puede dividirse en etapas, que se requiere una política de decisión, o sea, encontrar el mejor valor de decisión para cada etapa, ¿sí? Que eso si lo ponemos en todas las variables de decisión que fuimos tomando, decimos que eso es una política. La política que encontramos recién era ir desde el lugar inicial que era A al próximo lugar que era B, C, perdón, A, B, bueno, no me acuerdo, H y J, ¿sí? Eso es toda la política. La política es el valor de la variable de decisión en cada una de las etapas. Es una política que hace óptima la función objetivo. Que cada etapa tiene cierto número de estados asociados con su inicio, lo que vimos recién. No hay un solo estado, puede haber más de uno. Y el efecto de esa política de decisión es transformar en cada etapa el estado actual en un estado asociado. En este caso, la variable estado del estado que sigue está en función de la variable estado del estado anterior o de la etapa anterior. Esto es lo que todavía no hemos podido visualizar en el ejemplo que vimos, ¿sí? Pero que ahora vamos a ver otro en un ratito y vamos a poder apreciar esta transformación, ¿sí? De la variable de estado de la etapa que sigue en función de la etapa anterior. Que todo el procedimiento completo de solución encuentre esta política óptima para todo el problema completo, que dado un estado actual, una política óptima para las etapas restantes es independiente de lo que se toma como política en las etapas anteriores. Y esto tiene que ver con que venimos resolviendo de atrás hacia adelante, ¿sí? Cuando yo tomo la decisión en una determinada etapa, depende solo del estado actual y no de cómo se llegó a esa etapa. Hasta ahí. Quiero que yo decía, bueno, los estados posibles de entrada a la etapa J eran H o I. ¿Cómo llegué a H ahí? No me interesan, porque eso, al hacer la relación recursiva, yo voy al revés. Yo estoy optimizando con los estados que llegan a esa etapa, ¿sí? Y las decisiones posibles a tomar, estoy optimizando. ¿Cómo llegué ahí? No me interesa. Para eso tengo el sistema recursivo que me va a ir llevando después a la solución óptima de todo el sistema. Bueno, se inicia con encontrar la política óptima para la última etapa, lo que vimos recién, aplicar una relación recursiva que identifica una política óptima para la etapa N, ¿se acuerdan? Haciendo o utilizando la política óptima de la etapa siguiente. Y se comienza por el final y se viene trabajando hasta la etapa de inicio, eso ya lo vimos también. Un poco de resumen, son las 8 características que fuimos viendo, pero que identifican a la resolución de un problema por la técnica de programación dinámica. Y acá no está ni más ni menos que la tablita, ¿sí?, que estuvimos viendo hace un rato. Podemos decir que generalmente, si bien no hay una técnica matemática, hay un procedimiento general, ¿sí?, que responde siempre al mismo formato de tener una tabla, donde en cada fila tienen que estar las variables de estados posibles a la etapa en que estoy tratando. Por columnas tengo las variables de decisión o las decisiones posibles a tomar en esa etapa. Voy a tener una evaluación de una función objetivo,
que tendrá la evaluación de la función en esa etapa. Después le vamos a sumar, si estamos trabajando con un problema más grande, en el caso de la última etapa es solo la evaluación en esa etapa de la función objetivo. Si seguimos con lo recursivo, tendremos eh, que sumar la función optimizada que ya tenemos, y para cada fila agregamos no, encontramos el valor de la función óptima en esa etapa para cada variable de estado, o sea, para cada fila, y ese valor de función lo tiene que originar una variable de decisión que corresponda a esa etapa n, ¿sí? Un poco la tabla que estuvimos viendo hace un ratito. La verdad que la programación dinámica no tiene mucho más concepto, solo concepto de que resuelve problemas que tienen decisiones, que la decisión en una parte del sistema afecta a las decisiones en otra parte del sistema, que por eso hay que encontrar esa política óptima, que por eso se trabaja con esta relación recursiva, que hay una relación entre las variables de estado de una etapa y otra etapa, que se usa ese procedimiento recursivo, donde se va resolviendo de atrás hacia adelante, se optimiza la última etapa y esa optimización se usa para juntar con la etapa anterior, ¿sí? Y resolver ya un problema un poquito más grande, y así se va concatenando todo el problema hasta que se llega a la primera etapa donde ya estoy resolviendo el problema en su conjunto. Después, más que definir lo que es una variable de decisión, una variable de estado, que hay una función a optimizar y que el problema se divide por etapas, es general. Ahora, cada problema particular tiene su forma de definición. Por eso ahora vamos a ver un problema donde entre todos vamos a definir cuáles son las variables de decisión, cuál es la variable de estado, cuál es la función, ¿sí? Y vamos a resolver con esa relación recursiva. Si quieren preparar un agua para el mate o algo, nos tomamos 5 o 10 minutitos y arrancamos con este problema, resolvemos entre todos y después vamos a dejar para la próxima clase otro tipo de problema que ya es, no sé si más complejo, pero es distinto, eh, y quizás podamos hacer algún otro problema entre todos, ¿sí? Este es un problema, ahora vamos a ver el problema del contador público, y tiene dos incisos, vamos a hacer dos resoluciones distintas. Así que si quieren nos tomamos, si les parece, 10 minutitos. Sí, profe. Joya. Dale, bueno, listo.
Bueno, si estamos, seguimos. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver entonces el problema 1 del trabajo práctico, ¿sí? Es un problema que se llama el del contador público. Es un señor que es contador público y que ha recibido ofertas de 3 diferentes clientes que desean su servicio. El señor Vázquez trabaja 5 días a la semana y a cada cliente le gustaría que el contador trabajara para él de tiempo completo. Sin embargo, cada cliente está deseoso de emplear al señor Vázquez por tantos días semanales como él pueda hacerlo, por los honorarios que se muestran en la siguiente tabla. Y me da una tabla donde me dice el número de días que el señor Vázquez dedicaría a cada uno de los clientes. Si el señor Vázquez no dedica ningún día, no cobra nada ni con el cliente 1, ni el 2, ni el 3. Si dedica un día, el cliente 1 le pagaría 100 pesos, el cliente 2 125 y el cliente 3 150. Si él dedica 2 días, con el cliente 1 gana esto, con el 2 también y con el 3 gana un poco más, ¿sí? Entonces, en función de esta tabla y de los 5 días que trabaja el señor Vázquez, lo que me pregunta es cuántos días deberá dedicar el señor Vázquez a cada cliente para maximizar su ingreso semanal. Y después me pregunta lo mismo, pero con una restricción adicional de que el señor Vázquez trabaje al menos un día a la semana para cada cliente. Vamos a empezar con el inciso A, que es más simple. Y vamos a traer el archivo en Excel, el archivo que dice el problema del contador, que está en blanco. Ustedes tienen ahí un grafiquito. ¿Dónde? ¿Cuáles serían las etapas del problema? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo dividiríamos este problema por etapas? ¿Cuáles serían las etapas? Si el señor Vázquez tiene que atender a 3 clientes, podríamos decir que cada uno de los clientes podría ser una etapa del problema, donde yo voy a decidir para cada cliente cuántos días a la semana le dedico, ¿sí? Entonces, las etapas podrían ser los clientes, el contador de la Vázquez. Entonces, yo dejé el dibujito, cliente 1 una etapa, cliente 2 otra etapa y cliente 3 otra etapa. Después dijimos que a cada etapa las conectaba una variable de estado y que hay una variable de estado que es entrada al sistema. En este caso, la variable de estado de entrada al sistema general son los 5 días que dispone el señor Vázquez. Y una vez que yo tome la decisión de cuántos días le voy a dedicar al cliente 1, esa decisión con esta variable de estado de entrada me va a hacer que esta S2 tenga valores especiales, ¿sí? Y lo mismo me pasa cuando esto tenga un valor y yo tome la decisión de cuántos días le dedico al cliente 2, se va a modificar la variable de estado 3. Los 5 días que el señor Vázquez tiene disponibles tienen que quedar entre estas 3 etapas. O sea que la S4, que sería una variable de, si quieren, de estado de salida del sistema, vale 0 siempre, acuérdense. Y decimos que la programación dinámica es determinística porque siempre la variable de estado de entrada la tenemos que conocer y tiene un valor. No es una función o está asociada a una distribución de probabilidad, sino sería programación dinámica, ¿sí? No determinística,
sino, no me sale la palabra, asociada a esa distribución de probabilidad. Entonces, ¿cómo podríamos definir en general la variable de estado? ¿Qué representaría la variable de estado? Tanto estos 5 días como el valor que puede tomar ese 2, como el valor que puede tomar ese 3. ¿Los días que va a trabajar con cada cliente? No, ¿eso qué sería? Eso está bien, pero ¿qué sería? Cuando vos acá toméis la decisión, la variable de decisión sería la cantidad de días que asigna Vázquez a cada cliente. Esa sería la variable de decisión y no de estado. La variable de decisión sería la cantidad de días que el contador dedique a cada cliente. Eso sería la variable de decisión, porque vos tenés que decidir cuántos días le vas a dedicar al cliente 1, cuántos días al cliente 2 y cuánto al cliente 3, de manera tal de optimizar tu función de ganancia o de ingreso, en función de lo que te paga. Entonces la de estado puede ser cuánto es el ingreso o cuánto gana por cada cliente. No, Eso sería la función objetivo. La función objetivo que vos vas a tratar es de maximizar los ingresos, ¿sí? La variable de estado conecta, vamos a pensarlo así. Vázquez dispone de 5 días. Vamos a pensar que la X1 decide dedicarle 2 días al cliente 1. ¿Cuánto va a valer ese 2? Si ese 1 vale 5 y vamos a suponer que X1 valdría 2. ¿Cuánto vale ese 2? 3. 3, era lo que decíamos hoy. La variable de estado Sn más 1 es igual a decir que Sn más 1, en este caso 2, sería igual a S1 menos X1. Entonces, esto valdría 3. ¿Y qué significan estos 3? Dispone todavía Vázquez de 3 días para repartir entre la atención del cliente 2 y del cliente 3. Entonces sería la cantidad de días que el contador dispone para asignar a los clientes restantes. Cantidad de días, ahora lo voy a corregir para no escribir tanto. Días que el contador, bueno, acá dispone para asignar a los clientes. ¿Sí? Vamos a ponerlo así solito. ¿Por qué? Porque acá tiene 5 días disponibles para asignar a estos 3 clientes. Una vez que tome una decisión acá, esta variable de estado va a tener un valor determinado, ¿sí? Y van a ser la cantidad de días que dispone el contador para dedicarle a estos clientes y así sucesivamente. Ahora, en función de la cantidad de días que asigne a cada cliente, va a modificar estos valores de S. O sea que S tiene varios valores posibles y las variables de decisión también tienen varios valores posibles. Vamos a empezar por la última etapa. Perdón. ¿Y la función cuál sería? Parados en el cliente 3 o en la etapa 3, F asterisco de 3 en función de S3, porque para cada S3 vamos a tener un valor de función óptimo,
va a ser maximizar que los ingresos que se originen en esta etapa 3, en función de la combinación, porque nosotros tenemos que hacer un valor en cada uno de estos cuadritos, los ingresos en la etapa 3 que origine cada combinación de ese 3x3, para lo cual vamos a tener que ir a mirar la tabla original del problema, ¿sí? Cada cliente origina un ingreso en función del número de días que yo le dedique. Y a eso le vamos a tener que sumar el valor óptimo de la etapa que sigue. Yo acá lo puse como f asterisco de 4 en función de ese 4, pero como dijimos que ese 4 tiene que ser 0, esto es 0. Yo lo escribo en general, pero siempre en la última etapa, el valor de la función óptimo objetivo de la etapa que sigue vale 0, ¿sí? Porque estamos poniendo esa condición. Si tiene 5 días, esos 5 días tienen que quedar en estos 3 clientes. No puede decir, le dedico un día a este, un día a este, un día a este, y me sobran 2 días. No hay variable de estado de salida en los problemas de programación dinámica que vamos a resolver en este curso. Vamos a empezar por la última etapa. Última etapa. Posibles valores de C3 y posibles valores de X3. ¿Cuáles serían los posibles valores de C3 que yo podría tener en esta etapa? Mínimo valor posible de C3, ¿cuál podría ser? 1. 0. 0. ¿Por qué? Porque puede que los 5 días los haya repartido entre estos 2 clientes y no le asigne ninguno, porque si vos mirás la tabla me dice que si yo asigno 0 días, entran 0 ingresos. Eso es, o lo que me indica a mí, que está la posibilidad de no asignar días a un cliente, ¿sí? Entonces puede que yo ya los haya asignado todos y que el valor más chico de ese 3 sea 0. ¿Y cuál podría ser el máximo valor de ese 3? ¿5? 5. Puede que no le haya asignado día al cliente 1 ni al cliente 2 y que se los quiera asignar todos al cliente 3. Después, la resolución me va a decir cuántos tengo que asignar a cada uno para tener el mejor valor de ingreso, ¿sí? Pero yo tengo que considerar todas las posibilidades. Entre 0 y 5, ¿podría valer 1 ese 3? ¿Podría haber pasado yo por estos 2 clientes y que acá ese 3 me haya quedado un día para asignar? Sí. 1. Sí, porque la tabla me dice que yo a cada cliente le podría asignar ningún día, un día, 2 días, 3 días, 4 días y 5 días, ¿sí? Entonces, puede que haya asignado 2 y 2 y que todavía me quede 1. Podría valer 2, sí, este es el caso más simple del problema. Podría valer 3, sí. Podría valer 4, sí. Y podría valer 5. ¿Sí? Los días que me quedan acá, como la asignación y la tabla está de 1 en 1, y no hay restricción alguna, la variable de estado podría valer entre 0 y 5. Y la variable de decisión, porque acuérdense que acá no hay salida en esta última etapa, la variable de decisión tiene que tomar el mismo valor que tenga ese 3. ¿Sí? O sea que la variable de decisión podría valer nada, podría valer 1, podría valer 2, podría valer 3, podría valer 4 o podría valer 5. Si ese 3 vale 0, la variable de decisión tendrá que valer 0. Si ese 3 vale 1, la variable de decisión tendrá que valer 1. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no hay salida.
Entonces, esta matriz puesta así completa es bastante especial porque yo solo voy a poder llenar la diagonal por esta cuestión de que no puede haber un valor de ese 4, ¿sí? O el valor de ese 4 tiene que ser 0. Entonces, si ese 3 vale 0, x3 tendrá que valer 0. Si ese 3 vale 1, x3 tendrá que valer 1. Entonces, solo voy a llenar la diagonal. Que era lo que les comentaba hoy. Esta tabla así de grande, que no hay problema en que ustedes la hagan así y que llenen solo la diagonal hasta que se acostumbren, puede tener esta forma particular, donde ese 3 puede valer 0, 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? Para cada una de estas opciones en la etapa 3 va a haber un valor de función objetivo que va a ser el óptimo y que lo va a originar el mismo valor de x3. Entonces se dice que en la última etapa se puede escribir una tabla simplificada que tiene esta forma, ¿sí? Solo poner los valores posibles de ese 3, poner el único valor de función objetivo posible que va a ser el óptimo, va a coincidir con el óptimo, y la variable de decisión que lo va a originar va a tener el mismo valor que tiene ese 3, ¿sí? Pero vamos a ir con esta, así se van acostumbrando. En la etapa 3, ahora sí agarremos la tabla original del señor Vázquez. En la etapa 3, que es el cliente 3, si no asigno nada, ¿cuánto gano? ¿O cuánto ingreso tengo si asigno 0 días? 0. 0. Estoy evaluando esto, ¿sí? Ahora, le tengo que sumar el valor de la función objetivo de la etapa 4. Como eso vale 0, en este caso solo voy a completar, ¿sí?, especialmente el ingreso que se origina en esa etapa en particular. Si tengo un día y asigno un día al cliente 3, ¿cuánto gano? Si miramos la tabla original, dice número de días 1, si voy hasta el cliente 3, si le asigno un día, tengo un ingreso de 150 pesos. Y si tengo 2 días y asigno los 2 días, porque no puede haber variable de salida, ¿cuánto gano si asigno 2 días al cliente 3? 300. 300. Si tengo 3 días, tengo que asignar los 3 días. ¿Y qué ingresos tengo? $400. 400. Si tengo 4 días, tengo que asignarle los 4 días. Y gano, tengo ingresos por 550. Y si le dedico los 5 días, voy a tener ingresos por 650. Entonces, fíjense que el valor de función óptima es el único que hay en la fila. Por eso esta tabla se puede escribir simplificada. Y la variable de decisión que origina este 0 es x3, 0. La que origina este 150 es x3, 1. Fíjense en que va coincidiendo con el valor de ese 3. ¿Sí? Este valor es 300 y lo origina x3 igual a 2, que coincide con ese 2. Entonces, de esa manera es que yo escribí esta otra tabla, que es mirar solamente si ese 3 vale 0 y no dedico ningún día, ingresan 0 pesos. Si dedico un día, ingresan 150. ¿Sí? Es escribir esta matriz simplificada.
De cualquiera de las dos formas, como ustedes se acostumbren y la quieran escribir, lo pueden hacer. Siempre cuando escriba esta, si está simplificada, tengo que poner cuál es la función a optimizar para este problema. La función a optimizar en este caso serían los ingresos que se generan por maximizar los ingresos que se generan por los días que yo dediqué a cada cliente. Hasta ahí no tenemos problema, porque hay una coincidencia entre S y X. Ahora tengo que pensar posibles valores de C2 y posibles valores de X2. Los valores de X2, como no están limitados, nosotros sabemos que puedo no dedicar ningún día, dedicar un día, dedicar 2 días, 3 días, 4 días o 5 días. ¿Sí? Porque tengo los valores para hacer los cálculos. Siempre los valores de X van a ser iguales, desde 0 hasta 5 en cada una de las etapas. Ahora, ¿cuánto vale S? En este caso particular, S2. ¿Cuánto puede valer S2? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. 0, 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Por qué? Porque no tengo restricciones para este inciso. Después vamos a ver cómo el problema se modifica cuando me agrega una restricción. ¿Sí? Entonces, en principio, y no siempre coinciden, ya vamos a ver en el otro inciso, los valores de S con los valores de X. ¿Sí? En este caso, como no hay ninguna restricción, son coincidentes. Escribí la función óptima, que va a ser evaluar el ingreso en esta etapa en particular del cliente 2 y le vamos a sumar lo que ya optimizamos en la etapa anterior. Bien, si no tengo ningún día, no voy a asignar ningún día al cliente 2. Si no asigno ningún día al cliente 2, no voy a ganar nada. ¿Sí? Y ¿cuánto valdrá entonces ese 3? Vamos a escribir por acá, ustedes se acuerdan, vamos a poner así, que Sn más 1, habíamos dicho hoy, era igual a Sn, mayúscula así, Sn más, menos Xn. Y nosotros habíamos visto por algún lado esta fórmula. Y esta fórmula es importante porque me va a servir para decir, bueno, si S2 es 0 y X2 es 0, ¿sí? ¿Cuánto vale ese 3? 0 menos 0, 0. ¿Sí? Si n vale 2, n más 1 vale 3. Ese 3, 0. Si ese 3 es 0, ¿cuánto vale la F óptima? Vale 0. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es decir, bueno, si no tengo nada y no asigno nada, no me sobra nada. Si no me sobra nada para la etapa que sigue, tampoco gano nada. Esto cuando son funciones a maximizar o minimizar no hay problema. Lo que hay que tener cuidado es, por eso siempre ustedes van a ver que cuando haga los problemas yo pongo 0 más 0. El problema es cuando uno trabaja con probabilidades. Y hay que minimizar probabilidades y las probabilidades no se suman, sino que se multiplican. Entonces, ahí estos valores que están acá tienen importancia, ¿sí? No como acá que el 0 y el 0 no dicen nada. Igual lo vamos a completar. Esto valdría 0. Si no tengo nada, no asigno nada, pero no puedo asignar ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, porque el S2 vale 0. O sea que todas estas casillas quedan inhabilitadas. Si S2 vale 1,
acá o no asigno nada o asigno 1. Más que eso no puedo hacer, no puedo asignar 2 porque no lo tengo. Entonces, por eso van a haber rayitas en estas casillas, ¿sí? Y lo mismo me va a ir pasando a medida que avance en la fila. Entonces, si dispongo de un día, puedo no asignar nada al cliente 2 y si no asigno nada al cliente 2, no gano nada. Pero si no asigno nada, todavía me sobró este día. ¿A dónde lo hubiera asignado? Lo hubiera asignado en la etapa 3. Quiere decir que ese 3 va a valer 1. Fíjense en qué es hacer esto que está acá. Ese 3 va a ser ese 2 que vale 1, x1 que vale 0. Esta diferencia me da 1. Entonces vengo acá a ese 3, entro con el valor 1 y a partir de ahí ya tengo optimizada mi función objetivo, cuyo valor es 150. Pero si tengo un día y lo asigno al cliente 2, ¿cuánto gano? ¿150? Un día al cliente 2. Estoy parado en el cliente 2. 125. 125. Ojo con las tablas y con, ¿sí? Por los valores. Ahora, si acá tenía un día y lo asigné acá, no me sobró nada. Entonces, si tenía un día y lo asigno acá, este va a valer 0. Si ese 3 vale 0, la función óptima vale 0. ¿Se animan a hacer este? Si tengo 2 días y no asigno ninguno al cliente 2, no voy a ganar nada. Y me van a sobrar los 2 días. ¿Sí? ¿A dónde los tengo que asignar? Porque no puedo tener salida, se los tendría que haber asignado al cliente 3. Y si se lo asigno al cliente 3, yo ya tengo optimizada mi función, que es de 300. Para ustedes me van a hacer esto. Si tengo 2 días y asigno un día al cliente 2, ¿cuánto gano? 125. Bien. ¿Y cuántos días me sobran? Tengo 2, asigné 1, o sea que este S3, ¿cuánto vale? 1. 1. Y si ese 3 vale 1, vengo acá y ya tengo optimizada mi función objetivo. ¿Cuánto gano entonces a partir de ahí? 150. Si tengo 2 días y asigno 2 días al cliente 2, ¿cuánto gano? 250. 250. ¿Y cuántos días me sobran? Ninguno. Ninguno. Y si no me sobra ninguno, entonces ya tengo optimizada mi función, tampoco ingresa plata. ¿Sí? Bueno, y ahora seguimos. Si tengo 3 días y no asigno ninguno, al cliente 2 no ingresa nada. Pero me sobraron los 3 días. ¿Y a quién se los tuve que asignar? Al cliente 3. Vengo para acá y ¿cuánto gano? 400. Si asigno un día al cliente 2, ¿cuánto gano? Fíjense que siempre se mantiene esta parte de adelante, ¿sí? En cada columna. Y lo que va cambiando es que si asigné un día al cliente 2, me sobraron 2 días, que se los tuve que asignar al cliente 3. Y gano 300. Si asigno 2 días, ya sé que gano 250 y me sobra un día. Me sobra un día, se lo tuve que haber asignado al cliente 3 y gano 150.
Y si asigno los 3 días al cliente 2, ¿cuánto gano? ¿375? Bien. ¿Y me sobran cuántos días? Nada. Nada. Si me sobra nada, me voy al cliente 3 que no le voy a poder asignar ningún día y no tengo ingreso. De esa manera, cada vez que ahora recorra la tabla, voy a tener que llenar más cosas. Fíjense en que el primer valor siempre es el mismo, es 0. Si tengo 4 días y no asigno nada, me sobran los 4 días. Si me sobran los 4 días, los voy a tener que asignar al cliente 3 y voy a ganar 550. Si asigno un día, sé que gano 125 y me sobran 3. Si me sobran 3, se los tengo que asignar al cliente 3 y gano 400. Si asigno 2 días al cliente 2, sé que gano 250 y me sobran 2 días. Esos 2 días se los tengo que asignar al cliente 3 y sé que gano 300. Si asigno 3 días, porque esta es la variable de decisión y son los días que asigno a cada cliente o dedico a cada cliente, sé que gano 375. Pero como la variable estado vale 4, 4 menos 3 es 1, quiere decir que ese 3 vale 1, y si tengo un día que asigno al cliente 3, voy a ganar 150. Y si los 4 días se lo dedicara al cliente 2, ¿cuánto gano? 500. 500. ¿Y cuántos días me sobran? Ninguno. Ninguno. ¿Sí? Porque 4 menos 4 es 0 y no tengo ingreso. Esto es 0. Y si tengo 4, no le puedo dar 5 días al cliente porque no. Hasta 4 puedo. Este casillero no se llena. Ahora acá como tengo 5 días voy a poder completar toda la fila. ¿Sí? Si tengo 5 y no asigno ninguno, no gano nada y me sobran 5. Y los 5 días se los tengo que dedicar al cliente 3 que gano 650. Si asigno 1 al cliente 2, sé que gano 125 y me sobran 5 menos 1, 4. Tengo que dedicarle 4 días al cliente 3 y cobro o ingresan 550 pesos. Si dedico 2 días, gano 250 y me van a sobrar 5 menos 2, 3. 3 días que voy a tener que asignar al cliente 3. De esa manera puedo seguir evaluando. Tengo 3, me sobran 2, o sea que voy a ganar 300. Si dedico 4, gano 500 y me sobra 1, que se lo voy a tener que dedicar al cliente 3 y voy a ganar 150. Ahora sí, si tengo 5 y dedico 5 al cliente 2, ¿cuánto gano? 625. Perfecto. 5 menos 5 es 0. Si voy a dedicar 0 al cliente 3, no voy a tener eso. Con eso completé la tabla, la evaluación de esta parte interna. Ahora tenemos que buscar el mejor valor de función, ¿sí?, para cada fila. En la primera es 0 y este 0 lo origina un x2 igual a 0. Ahora acuérdense en que estamos maximizando. Tengo que buscar de los valores el mayor.
Esto es 150, esto es 125, o sea que el mayor valor de función objetivo es 150. Y eso lo origina también un x2 igual a 0. Acá, mayor valor de función objetivo 300. Ustedes díganme si se me pasa algo. Este 300 también me lo da un x2 de 0. Tengo 4, 4,25, 4 y 3,75, o sea que el mayor valor es 4,25. Y me lo origina un x2 igual a 1. Acá tengo 550, acá tengo 550. ¿Es 550 el mayor valor? Sí. Y el 550, ¿quién me lo origina? ¿Qué valores de x? Uno, dos. A ver, Ninguno ¿dónde más. está? Está acá el 550, que si subo me lo origina un valor de x2, 0. Hay otro 550 que está acá, ¿sí? Que me lo origina un valor de x2 igual a 2. No hay más 550, ¿no? No. ¿Se entiende cómo se sacan las x? Tengo que buscar el lugar o el valor de la función objetivo y subir hacia la columna y mirar el valor de x2. Y en la última fila, ¿cuál es el mayor valor de función objetivo? De todos los que están ahí. $6,75. Perfecto. ¿Y qué valores de x originan el 6,75? 1 y 3. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, perfecto. Con eso hemos completado la etapa del cliente 2. Y lo que hemos hecho ahora es, usamos al cliente 3 y optimizamos la función objetivo. Después unimos el cliente 2 y 3 y optimizamos toda esa parte del sistema. Y ahora le vamos a agregar el cliente 1 para optimizar el valor total de la función objetivo. En este caso particular, como ese 1 siempre tiene un único valor, ¿sí? Ese 1 acá solo puede valer 5, que es el valor de entrada. Y x1, dijimos que nada nos dice el problema, podría desde no asignar ningún día, asignar los 5 días. Entonces, para todas las etapas, las x tienen los mismos valores. Siempre en la última etapa tenemos la particularidad de que S tiene un único valor, ¿sí? Que es el valor de entrada. Siempre van a tener una tabla de este tipo, con una sola fila y tantas columnas como valores posibles pueda tomar x1. Bueno, lo resolvemos. Si tengo 5 días y no asigno ninguno al cliente 1, me voy a la tabla original y no ingresa nada. Ahora, si no ingresa nada, 5 menos 0 es 5, quiere decir que el valor de la S para todo este sistema vale 5. Si el valor de S2 vale 5, yo ya tengo optimizado de ahí para atrás y sé que lo más que puedo ganar es 6,75. Si asigno un día al cliente 1, ¿cuánto gano? 100. 100. Y entonces, 5 menos 1 es 4, quiere decir que ese 2 vale 4, y a partir de ahí, si ese 2 vale 4, yo ya optimicé mi sistema para atrás,
y lo que puedo obtener de ingreso óptimo es 550. Si dedico 2 días al cliente 1, ¿cuánto cobro? $250 más 425. Perfecto. Ese 2 vale 3, es 425. Bárbaro. Y si dedico 3 días al cliente 1, gano 400. 400. Y me sobran 5 menos 3, 2. Quiere decir que ese 2 va a valer 2. Y ahí ya sé que en mi valor óptimo de función, de ahí en más voy a ganar 300. O van a ingresar 300. Bueno, y ahora hacemos los que faltan. Si dedico 4 días, cobro 525. 5 menos 4 es 1. Si ese 2 vale 1, yo sé que de ahí en más mi valor óptimo de función es 150. Si dedico los 5 días al cliente 1, voy a ganar 600. No me va a sobrar nada, 5 menos 5 es 0. Ese 2, 0, no va a haber ingreso. ¿Cuál es el mejor valor de función objetivo? 700 en el 3. 700 con x1 igual a 3. Aplicado el mecanismo y resuelto el problema, entonces, ¿cuál sería el máximo ingreso que puede tener Vázquez? Yo en la última 700. tabla puedo ver que va a ganar, máxima plata que puede ganar es 700 pesos semanales o 700 unidades monetarias por semana, porque el problema hablaba de una semana de 5 días, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo distribuye los 5 días entre los 3 clientes. S1 sé que vale 5. ¿Y X1 cuánto vale? 3. 3. S2 dijimos que era S1 menos X1. Entonces, 5 menos 3, que tomé la decisión, o es el valor que me indica de variable óptima para lograr los 700. 5 menos 3 es 2. Y si ese 2 vale 2, vengo para acá y me dice que X2 vale 0. 0. Y ese 3 va a ser S2 menos X2, siempre usando esta formulita. 2 menos 0 es 2. Y si ese 3 vale 2, X3 vale 2, porque no puede haber salida del sistema. Entonces, la mejor decisión que puede tomar Vázquez es dedicar 3 días al cliente 1, 2 días al cliente 3, nada al cliente 2, y con eso maximiza sus ingresos de 700 pesos semanales, o 700 unidades monetarias por semana. ¿Se entiende? Una cosa es la resolución y otra distinta es después la lectura. Y ahora le vamos a agregar al señor Vázquez la restricción de que vamos a suponer que, como acá en su solución óptima, el cliente 2 no lo tiene que atender, pero la verdad que él quiere atender a los 3 clientes, le vamos a agregar una restricción donde diga que al menos tiene que dedicar un día a cada cliente. ¿Sí? Eso va a hacer que a mí me cambie un poco los valores de las variables de decisión, que pueden tomar las variables de decisión y los valores de las variables de estado. ¿Sí? Porque ahora tengo una restricción
adicional. Los valores que ahora voy a tener de C3 no van a ser estos, y los valores que voy a tener de X3 tampoco van a ser estos. ¿Sí? Las funciones van a ser la misma, no me va a cambiar la función de maximizar el ingreso, lo que sí me van a cambiar son los valores posibles de C3 y X3. Pensemos si al menos le tiene que dedicar un día a cada cliente. ¿Cuáles serían los valores posibles de C3? Mínimo valor de C3, no sé si así está el grafiquito acá. ¿Cuál sería el mínimo valor que podría tomar ese 3? 1. 1. 1. No puede valer 0 ahora porque si no me quedo sin día para el cliente 3. 1 va a ser el mínimo valor. ¿Y el máximo valor que puede tener? 3. Es 3, porque tiene que haber dejado de los 5 mínimo 1 acá y 1 acá, ¿sí? O sea que puede llegar ahí con un valor 3. ¿Y puede valer 2? Sí, el del medio, porque vamos a suponer que tengo un día acá y le dediqué 2 a este, son 3 y me puede quedar un S3 de 2, ¿sí? Fíjense en cómo se reducen ahora los valores de S3 posibles. No hice la tabla grande porque como no hay salida, si S3 vale 1, X3 valdrá 1. Si S3 vale 2, X2 óptimo va a tener que valer 2, y si S3 vale 3, tendrá que valer 3. Y los valores de función los tendré que mirar en la tabla original. Si al cliente 3 le dedico un día, me van a ingresar 150. Si al cliente 3 le dedico 2 días, me van a ingresar 300. Me van a ingresar 300, y si al cliente 3 le dedico 3 días, me van a ingresar 400. Eso lo miro en la tabla original que me habían dado de ingresos para cada uno de los clientes, de acuerdo a la cantidad de días que asigno. Bueno, ahora vamos a mirar el tema de qué valores posibles podría tener yo de S2 y qué valores posibles podría tener de X2. Vamos a empezar por S2. ¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar S2? Uno. Si S2 vale 1, no podría dedicarle al menos un día a cada uno de estos clientes que me faltan. ¿Dos? 2 mínimo, ¿por qué? Porque tengo una restricción que me dice que sí o sí tengo que dejar un día acá y sí o sí tengo que dejar un día acá. ¿Sí? Si valdría 1, le voy a dejar un día al cliente 2 o al 3, pero no le puedo dejar días al otro. ¿Ok? ¿Se entiende ese valor mínimo? ¿Me lo podés repetir, profe? Sí. Fíjate que este S2 va a ser la variable de estado que va a entrar cuando yo optimice todo este sistema. Si yo voy a estar optimizando todo este sistema, yo tengo una restricción que me dice que al menos tengo que dejar un día para cada cliente. Si dejo ese mínimo, que es de un día en el cliente 2 y un día en el cliente 3, necesito que esto Ahí caí. Gracias. que valga 2. Mínimo valor es 2. Y máximo valor, ¿cuál puede ser? ¿O cuál sería? 4. 4, porque tiene que haber dejado al menos un día acá. 5 menos 1 es 4. ¿Sí? En el medio me queda el 3. ¿Y es posible el 3? Sí, porque podría ser 2 días y 1, o 1 y 2 días, ¿sí? Y estoy respetando la restricción. ¿Y cuánto puede valer X2?
X2 sería la cantidad de días que yo puedo asignar a el cliente 2. Mínimo, ¿cuánto puedo asignar? 1. 1. El 0 descartado. Después tendría que evaluar 1, 2, 3, 4 y 5. 2 podría ser. Sí. Sí, Sí. 3 podría ser. sí, Sí. 4 podría valer. no. No. ¿Sí? Porque si esto vale 4, si bien ese 2 puede valer 4, si yo asigno 4 acá me quedo sin días para el cliente 3. ¿Sí? O sea, 4 y 5 no pueden ser posibles. Primero el 5 no, porque ese 2 ni siquiera vale 5, pero el 4, que era un posible valor de ese 2, ¿sí? No voy a poder asignar los 4 acá porque me voy a quedar sin valor para asignar al cliente 3. Esta es la parte más difícil de la programación dinámica. Una vez que yo tengo esto, después completar la tabla es más sencillo. Fíjense en que si yo tengo 2 días, puedo asignar 1 y dejé la casilla en blanco. 3 no puedo porque no puede ser mayor el X que el S. ¿Y por qué hube tachado esta celda? Si ese 2 vale 2, yo no puedo asignar 2 días porque me quedo sin días para el cliente 3. ¿Sí? Por eso esto también está anulado. Y si ese 2 vale 3, tampoco puedo asignar los 3 días porque si no me quedo sin valor para ese 3 que al menos necesita que valga 1, como mínimo. Por eso están anuladas estas dos casillas. Porque nosotros en el problema anterior decíamos, si ese 2 vale 2, podría completar el 1, el 2 y no el 3. Bueno, en este caso específico, por la restricción, tampoco se puede completar estas casillas cuando el S es igual al X. ¿Se entiende por qué? Porque siempre me tiene que sobrar al menos 1 para poder asignar al cliente que sigue. ¿Por qué? Porque es restricción del problema. Y acá es donde se entran a complicar los problemas de programación dinámica cuando les agregamos restricciones. Porque esas restricciones hacen que uno tenga que pensar posibles valores de los S, posibles valores de los X, y fíjense que en este caso, bueno, vamos a ver que los X son siempre los mismos por la restricción. Sobre 5 días van a poder valer 1, 2 o 3. Y también la otra dificultad es aprender a ver qué casillas de esta tabla se pueden llenar y cuáles no. Bueno, ahora sí podríamos completar esto. Si ese 2 vale 2 y asigno un día al cliente 2, gano, y busco un día en intersección con el cliente 2, gano 125. Y 2 menos 1 es 1, quiere decir que ese 1 se lo tengo que asignar al cliente 3, que era una restricción, y voy a ganar 150. No puedo completar más. Si tengo 3 días y asigno 1, también gano 125, me sobran 2, que se los tengo que asignar al cliente 3 y gano 300. Si tengo 4, asigno 1 al cliente 2 y gano 125, me sobran 4 menos 1 es 3, me sobran 3, y esos 3 se los tengo que asignar al cliente 3 y gano 400. Y en esta casilla, si tengo 3 y asigno 2 al cliente 2, gano 250. Y me sobró 1. ¿Sí? 3 menos 2 es 1, que lo asigno al cliente 3 y gano 150. Profe, Sí. perdón.
¿Por Dejen, qué? Me interrumpan quedé todo lo que pensando, ¿por qué en la casilla 2, digamos, ahí no se acá, podría completar? sí. Porque fíjate que si ese 2 vale 2, ¿sí? Y yo asigno 2 días al cliente 2, ese 3 vale 0. 2 menos 2 es 0. Y ese 3 mínimo valor que debe tomar es 1, porque tengo una restricción que al menos tengo que asignar un día a cada cliente. ¿Se entiende? Si bien vos podés hacer la cuenta, acá suponete que vos decís, bueno, yo asigno 2. Por asignar 2 días al cliente 2, gano 2,50 y me sobran 0. Cuando venga a buscar acá ese 3,0 no lo encuentro. ¿Sí? Sí, ahí en el Excel lo veo. Lo que no lo logro comparar es con la lógica de, si le asigno 2 días al cliente 2, Sí. yo le podría dar 1 al cliente 3 y 2 al cliente 1, por ejemplo, ¿o no? No, porque ese 2 vale 2. Ah, ahí está. Ya está, perdón. ¿Sí? Vos siempre tenés que mirar en función de lo que vale ese 2. Sí, fíjate que acá lo pude hacer porque ese 3 vale 3. Entonces yo le puedo dar 2 días porque me sobra 1. Pero no puedo, si ese 2 vale 3, asignar los 3 días. No puedo hacer que X valga 3, porque si voy a tener un valor en la tabla, lo voy a poder completar y cuando hago 3 menos 3, 0. Cuando vengo acá, 0 no es un valor posible de ese 3. Ahí también te podés dar cuenta, ¿sí? Sí, ahí lo vi. Y por último, bueno, no, por último no, todavía me queda, si ese 2 vale 4, ¿puedo asignar 2 días? Sí. ¿Cuánto gano? 2,50. ¿Y qué me sobra? 4 menos 2, 2. Vengo acá y gano 300. ¿Y puedo asignar 3? Sí. Porque si yo asigno 3 días, gano 3,75. 4 menos 3 es 1. Todavía me sobró un día que sí o sí tengo que asignar al cliente 3 y voy a ganar 150. Entonces, en esta fila hay un solo valor, así que es 2,75, y ese 2,75 que está acá, si subo me lo origina un x2 igual a 1. Acá tengo 425 y acá tengo 400, o sea que el mejor valor de función objetivo es 425. Qué puntería. Y ese 425 me lo origina un x2 de 1. Acá tengo 525, 550 y 525, ¿no? Creo que este es el mejor valor, 550, y me lo origina un x2 de 2. Y ahora me falta, ya tengo optimizado esta parte del sistema y le voy a incorporar el cliente 1 y vamos a optimizar todo el sistema. La ventaja acá que ese 1 vale 5, no tengo que pensar en sus valores. Y x1, estamos en el mismo caso anterior, puede valer 1, 2 o 3. ¿Por qué puede valer 1, 2 o 3? Porque máximo valor 3, sí, porque tengo que dejar 2 días para acá. ¿Sí? Y el mínimo valor es 1, porque al menos tengo que dejar 1. O sea, no puede valer 0 nunca. Entonces, 1, 2 o 3 son los valores de x. Y ahora uso la misma lógica, pero estamos en el cliente 1. Vamos a buscar la tabla. Si tengo 5 días y asigno un día al cliente 1, gano 100. 5 menos 1 es 4. Ese 2 va a valer 4 y yo ya tengo optimizada mi función que vale, de ahí en adelante, 550 el valor óptimo.
Si asigno 2 días al cliente 1, gano 2,50. 5 menos 2 es 3. Si ese 2 vale 3, ya tengo optimizado mi valor de función objetivo, que es 4,25. Y si vale 3 días lo que asigno al cliente 1, según la tablita, gano 400. 5 menos 3, 2. Ese 2 vale 2. Ya tengo optimizada mi función objetivo para atrás o para adelante. Y eso es 2,75. Bueno, miremos valores. Esto es 6,75. Esto es también, ¿no? 6,75. Esto es 6,50. O sea, mejor valor de función objetivo es 6,75. Y ese 6,75 lo tengo acá y acá. O sea, con X1, 2 o X1, 3. Como justo, pues sé que voy a tener solución alternativa porque justo el X1 en la tabla final tiene 2 posibles valores, voy a tener 2 soluciones posibles. Y esas soluciones posibles van a tener un ingreso, que yo ya puedo decir que el señor Vázquez, asignándole al menos un día a cada cliente, va a ganar 675. Vamos a ponerle unidades monetarias por semana. Estoy haciendo el problema para los 5 días que tiene la semana. Ahora vamos a ver cuánto asigna, ¿sí? Si ese 1 vale 5, ese 1 vale 5 y X1 vale 2, vamos a tomar el primer valor. La otra posibilidad es que ese 1 vale 5 y X1 vale 3. ¿Sí? De acá se me van a originar las dos soluciones. S2 va a ser S1 menos X1. 5 menos 2, 3. Si S2 vale 3, que estoy parada acá, el valor óptimo de X es 1. X2 es 1. 3 menos 1 es 2. Valor óptimo para S3 igual a 2, el valor óptimo de X3 es 2, porque no puede haber salida, tiene que quedar todo en esa última etapa. Una solución posible es que el señor Vázquez dedique 2 días al cliente 1, un día al cliente 2 y 2 días al cliente 3. Con esto cumple la restricción, atiende a los 3 clientes y su ganancia es un poquito menos que la original de 700 pesos. La otra posibilidad es 5 menos 3 es 2. Si ese 2 vale 2, el valor de X2 óptimo vale 1. 2 menos 1 es 1. Y si ese 3 vale 1, X3 asterisco vale 1. La otra posibilidad para ganar la misma plata es dedicarle 3 días al cliente 1, 1 al 2 y 1 al 3. Si uno toma esto y yo le dedico 3 días al cliente 1, yo voy a anotar por acá, si dedico 3 días al cliente 1 gano 400. Si le dedico un día al cliente 2 gano 125. Si le dedico un día al cliente 3 gano 150. O sea que esta suma me tiene que dar a mí 6,75. ¿Sí? Si chequeo esto también me va a dar los 6,75. Una forma de buscar la solución óptima a un sistema cuando hay tantas posibilidades, ¿sí?, de decisiones en cada etapa.
Esto es la programación dinámica y esto es muy particular para cada problema que ustedes tengan que resolver. Vamos a dejar por hoy acá, ¿sí? La próxima clase traten de hacer prácticos, por favor, así consultan. Vamos a ver, bueno, ahí dejé yo por ahí la resolución de los dos incisos. Vamos a ver otro caso dentro de la programación dinámica que tiene que ver con cuando uno tiene que cargar, en este caso una mochila, un barco, un camión, ¿sí? Que tiene una cierta capacidad, uno tiene que cargar artículos y esos artículos tienen un rédito, ¿sí? Entonces uno tiene que ver qué cantidad de artículos carga en función del peso que tiene y del ingreso que generan para tomar una decisión. Lo que pasa es que acá hay como un problema entre, una cosa es la cantidad de artículos a cargar en función de una capacidad que tenga el camión, que es distinto, yo hablo de cantidad, hablo de unidades, y si hablo de el espacio de que dispone un camión o un barco, podría hablar de una bodega que reciba tantos metros cúbicos, ¿sí? Entonces hay un problema de escala entre los artículos a cargar, lo que pesan los artículos, la capacidad que puede llegar a tener un camión, un barco, una mochila, lo que sea. Entonces, acá hay un problema de escalas que hay que resolver, entonces lo dejamos para la próxima clase. Si quieren pueden ir planteando los ejercicios del práctico hasta estos tipos de problemas. Hasta el 6 inclusive. Perfecto, hasta el 6 inclusive, ¿sí? Así que la próxima podemos ver un ejemplo de esto y tienen por ahí algún problema de probabilidades, tengan cuidado si lo hacen, que las probabilidades, las funciones no se suman, sino que se multiplican, si no lo vemos también la próxima. Bueno, esto un poco es todo por hoy. Lo único que sí les vamos a pedir es que vayan resolviendo, para no encontrarnos como a último momento con los prácticos. Yo voy a ahora terminar de subir el material que no subí y así ya les queda todo completo lo de programación dinámica, incluso voy a subir los resultados del trabajo práctico, ¿sí? Y el miércoles empezaríamos con consulta y después terminamos con ese tipo de ejercicios que hay que hacer algún cambio de escala para terminar con es el último tema que entraría al parcial. Después nos quedaría simulación, que también es netamente práctico y vamos a trabajarlo o en el coloquio, que para aquellos que hagan promoción van a tener un ejercicio sí o sí en el coloquio, y aquellos que van a final también, en vez de evaluar el tema desde lo teórico, evaluamos el tema desde lo práctico y también en el final van a tener un ejercicio de simulación para resolver. Bueno, por mí, si no hay más consultas, ya estaríamos. Profe, Sí, nosotros tenemos una duda del caso. bien. No sé si A la ver. podemos hacer ahora o más adelante. No, a ver si te podemos ayudar porque Luciano se le ha cortado, se Sí, quedó sin Luciano tiene internet. problemas de internet. Sí, en realidad es más cómo hacer algunas cosas. En realidad la hicimos y no sabemos si está bien y bueno, algunas directamente no nos salieron. No sé si puedo presentar. A ver, compartilo, lo vemos si te podemos ayudar, porque como el que más preparó los casos y está empapado con los casos es Luciano. Bueno,
Cualquier cosa, si no, lo hablamos el miércoles. Dale, pero presentalo, a ver.